Así es la familia. ¿Ya? Todo lo que ya estoy comenzando a grabar, muchachos, para que se den cuenta. Entonces, viene a entender que la globalización tiene una primera fase. Tiene causas, tiene consecuencias. Creo que aquí tengo una diapositiva que la trabajé. Profe, dice Christopher que se tiene que retirar porque le pasó un imprevisto, pero que va a estar presente en la otra clase. Bueno, está bien. Tengo lento mi internet hoy, quién sabe qué pasa. Sí, profe, se escucha entrecortado. Sí, está lento. A veces lo tengo velocísimo, pero no sé qué pasa hoy. Uno, vamos a ver el otro. Vamos a ver acá.
Bueno, entonces miremos acá eh, la globalización en su primera fase. Hay una serie de acontecimientos que tuvieron parte en esta globalización, en su primera fase, del origen de la globalización, ¿verdad? Vamos a hablar de los grandes descubrimientos geográficos que se dieron y se crearon eh, grandes partes ahí de la historia, pues, que se dio en en la globalización. Y se crearon los grandes imperios coloniales en América en el siglo XVI, en África y Asia en el siglo XIX. Estos acontecimientos geográficos son parte de voy a ser claro aquí en esta parte, porque esto tiene que ver con la mundialización. El concepto de mundialización es cuando las principales naciones que tenían el interés de descubrir territorios en aquel tiempo se abrieron a otros mundos, ¿verdad? Por eso es que se le llama mundialización. Se abrieron a otros mundos y comenzaron a explorar territorios en búsqueda de mercados. Era conocido el mundo en ese tiempo solo lo que es África y Asia. América era desconocido. Entonces, toda esta parte tiene que ver con la mundialización, pero es el primer paso para entender la globalización. Evidentemente que el mundo se globaliza porque ¿qué es lo que se podría entender a partir de ahí de respecto a la globalización? De que estos proyectos eh, geográficos, exploratorios, vinieron a trasladar todo un sistema de vida de sus naciones a los otros pueblos del mundo, porque los otros pueblos en ese tiempo no tenían esa capacidad de decirlo. En aquel tiempo Inglaterra estuvo en las Indias y en algunos territorios asiáticos, pero no puede, no puede, no puede llegar a es decir, los asiáticos no pudieron llegar a Inglaterra, sino que Inglaterra pudo llegar a Asia, pues. Y así es como colonizaron esto. Entonces comienza una globalización porque comienzan a trasladar toda una serie de rasgos culturales, económicos, sistemas productivos, etcétera, hacia otro pueblo. Por eso es que se trata de una globalización. Entonces, en relaciones internacionales hay un término que se conoce como de lo local a lo global, ¿verdad? Eso local era cuando el mundo se manejaba de una manera eh, 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 etnocéntrica, ¿verdad? Egocéntrica, para entender de que esa situación se daba nada más en las sociedades existentes en cada grupo, pero después comienza a expandirse todo este sistema de vida. Entonces, todo esto se dio gracias al desarrollo de las invenciones de técnicas que se dieron en ese momento, como sobre todo las técnicas de navegación, que comenzaron a ocuparse y participar en estos pueblos del mundo. Aquí en este párrafo lo que estoy explicando lo pueden visualizar perfectamente bien. Aquí ven, estoy sombreando yo acá, ¿verdad? En rojo, lo vamos a poner para que lo vean bien. ¿Ah? Vamos a poner en rojo. Ahí está lo que estoy explicando. Se empezaron a expandir la población y las culturas alrededor del mundo. Y otro elemento más que no lo había mencionado, el comercio. El comercio comienza a desarrollarse una red comercial sin precedentes, bueno, a partir de esos tiempos. Comienza a desarrollarse una red comercial sin precedentes en todos los pueblos del mundo. Entonces, evidentemente que, permítanme muchachos,
Permítame, muchachos, un segundito, voy a resolver un asuntito, por favor. Ahí me esperan, por favor. Sí, profesor, tranquilo. Está bien, profesor. No hay problema, maestro. Hola, Anita. ¿Cómo estás, Ash? Bien, ¿y vos, corazón? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno. Alegre de saber de vos. Ajá, igual yo de vos. ¿Estás 100% en línea? No, tengo 4 clases presenciales y 3 en línea. Así la llevo. O sea, estás yendo a la universidad. Sí, solo que el sábado pasado tuve que faltar por cosas personales. Ya. Ya estoy aquí, muchachos. Gracias, disculpen. Entonces, decía en esa parte que en esa diapositiva se aprecia algunos factores muy determinantes en el proceso originario de la globalización. Entonces, muy importante tener en cuenta la eficiencia con lo que se desplazaron todos estos aspectos hacia esos mundos y comienza el proceso. Entonces, por eso es que se conoce como proceso y aún se sigue entendiendo como proceso porque no está terminado. Algunas teorías, algunas apreciaciones, algunos aspectos, algunas reflexiones salen diciendo de que la globalización como que está en declive. Yo diría que no. Yo diría que no, porque en la medida de que los procesos tecnológicos se van desarrollando con mucho más capacidad, entonces la globalización sigue siendo un proceso. Entonces, cuando hablas de proceso es una situación que es continua, no tiene hasta que se va a detener, pues. Entonces, a eso se está refiriendo la situación. Entonces, ¿qué es la primera globalización? Es el término que se utilizó por los historiadores económicos para describir el periodo de globalización del comercio y la finanza, que eso es lo que se establece en la primera diapositiva. Pero aquí se habla con mayor particularidad. Estamos claros que a principio no vamos a decir de que la capacidad de que tiene el proceso de globalización en la actualidad es igual al que se dio, qué sé yo, durante el Imperio Romano, durante los imperios antiguos, durante la Edad Primitiva, etcétera. No tiene ese parangón, no tiene esas capacidades, no tiene esa misma característica. Pero ya a partir de los años 1870 y 1914, sí comienza a tener, digamos, está caracterizado ya con un fuerte aumento de los flujos de 3 magnitudes fundamentales, como es el comercio internacional, los movimientos de capitales y las migraciones masivas de personas en el planeta. Son 3 factores muy importantes. Ya lo había mencionado anteriormente también, el comercio internacional es un factor determinante pujante en la primera globalización y sigue siéndolo en esta última etapa de la globalización. Lo sigue siendo el comercio internacional. Entonces, y los movimientos de capitales también, ya decía, si bien los inventos, los descubrimientos geográficos no llevaban una tecnología de avanzada hacia los países que iban a descubrir, pero sí ya en la actualidad aparece, y estamos hablando de un periodo aquí, vamos a sombrearlo también, un periodo, y le vamos a poner colorcito ahí, de 1800 a 1914, ya estamos hablando de un periodo de tiempo donde ya hay algunas técnicas productivas muy avanzadas, la irrigación, ¿verdad? La irrigación de los campos para producir cereales, para producir maíz, arroz, frijoles, etcétera, ya han sido inventadas, ya hemos pasado, ya prácticamente estamos ahí en la tercera o cuarta etapa de la industrialización. ¿Verdad? Estamos hablando de 1870 a 1914. En 1870 se abren paso ya las primeras organizaciones internacionales, claro, no políticas, sino que organizaciones meramente técnicas,
que tienen que ver con el empuje que va teniendo la sociedad en ese momento. Claro está que han habido muchos problemas dentro del proceso, pero aún así el proceso no se ha detenido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese movimiento de capitales, estamos hablando de capital técnico y capital humano. La revolución industrial dio a luz, por decirlo así en ese término, un desarrollo tecnológico importante para que todos los países hicieran uso de él y se desarrollaran. Otros países se quedaron atrasados, ¿verdad? Por distintos problemas que tenían internos estos países. Aún así, Europa, imagínense que estamos hablando de un periodo de 1870 a 1914, donde básicamente ahí apareció ya lo hemos hablado en otras clases, en ese periodo aparece una relativa tranquilidad en la política europea local, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que el origen de la globalización, y yo lo decía en la clase anterior y en los presenciales, de que el origen de la globalización, o más bien en otras palabras más exactas, les comparto a ustedes que la globalización no se afianza, no se expande de sur a norte, se expande de norte a sur. Es decir, así, de esta manera, ¿verdad? No hay de que del sur venga y se haya trasladado una internacionalización de capital de norte a sur, no, jamás se ha dado eso. Lo que se ha pasado es de que de sur a norte lo que se ha llevado es materia prima, lo que han llevado ellos de estos países, pero no se ha trasladado en ningún momento ninguna transferencia, por decirlo así, de la materia prima, ¿verdad? Entonces, en vista de todo eso, se da los movimientos de capitales, ¿verdad? Se abren distintas casas comerciales, distintas casas financieras a nivel mundial, comienza a circular el patrón oro como una moneda de cambio fijo a nivel internacional. Ya funcionaba el patrón oro, todavía no era el dólar, ¿verdad? Y aparecen también las migraciones masivas de personas en el planeta. Y estos tres factores totalmente nos llevan al surgimiento de un mercado de productos y de factores de producción que vienen a converger mundialmente en el asunto de los precios de los productos. Entonces, todo esto ya comienza a tener una efectividad en el proceso y ya los países se van caracterizando. Lo que viene a detener un poco el proceso acá, se me cae el celular. Lo que viene a detener aquí el proceso acá es la magnitud con la que explotó la Primera Guerra Mundial, 1914, que ahí aparece el año. En ese periodo lo que hubo fue guerra. Lo que hubo fue guerra y no hubo otra cosa más que guerra. Pues el único continente que estaba un poquito pacífico era América Latina, África y una parte de Asia, pues. Pero casi todo el continente europeo estuvo en guerra en ese tiempo. Entonces, de esa manera vamos entendiendo la importancia que tiene el proceso de la globalización, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva. Está reflejada en el surgimiento de un mercado mundial de productos y factores de producción. Sus precios convergieron entre países por los movimientos internacionales de capital. No les puse el gráfico, se me olvidó. Las migraciones de trabajadores mucho más amplias que en la actualidad. Entonces, dos factores interesantes también, que ya se discutieron en la anterior diapositiva. Están los movimientos internacionales de capitales y las migraciones de trabajadores. Estas migraciones de trabajadores también se conocen con el concepto de migración laboral hacia otros países. Entonces, el periodo coincide con la etapa económica, social, cultural y científica denominada Belle Époque en francés, bella época, ¿verdad? Aquí en la diapositiva ven insertado un telégrafo.
Un telégrafo y le podés poner un celular a la parte, la gran diferencia entre el telégrafo y el celular. Entonces, pero así es que se comunicaban ante los pueblos, las sociedades, la gente. Un telégrafo usado para permitir en código Morse aquí, cómo se usaba el telégrafo, y este es el primer invento tecnológico que dio paso a esto último en lo que tengo yo aquí en la mano y lo que ustedes manejan también en sus manos, que ya no se usa esto, sino que se usa esto que tenemos en las manos y lo usamos para comunicarnos uno con el otro. Entonces, esto deja en evidencia que existe una globalización. Entonces, y aquí aparece la etapa de la segunda globalización que no va a ser tocada en el tema de hoy, sino que estamos en la primera. Por otro lado, comienza la segunda globalización en 1944 y esta termina en 1971. Y después aparece la tercera globalización iniciada en 1989 y que es la que llega hasta nuestros días. Entonces, esta es la etapa. Esto es lo que vamos a entender por el proceso. Eso es lo que se entiende por proceso. Si el proceso estuviera en estanco o detenida, entonces aquí le quitamos esa parte, ¿verdad? Y le ponemos final. Proceso final de globalización. Entonces ahí creo que no hay. Entonces ahí es importante tener en cuenta esa situación. Entonces, me están mandando a decir Zoom que ya me quedan 10 minutos. Entonces, las principales causas de esta globalización, ¿cuáles fueron las causas? Aquí están claras. La caída de los precios de los transportes y de las comunicaciones internacionales debido al auge del barco de vapor y el ferrocarril. La adopción internacional del patrón oro que facilitó el comercio y la inversión entre los distintos países y un inédito periodo de paz conocido posteriormente como la Belle Époque, la Bella Época. Entonces, ese periodo de paz del que estoy hablando es el periodo al que me refería, 1870-1914. Y la caída de los precios de los transportes y las comunicaciones internacionales por el auge del vapor y el ferrocarril. Es decir, permítame muchachos, por favor. Disculpe, muchachos, que mi hijo está alegre porque sacó 90 en inglés. Gracias. Entonces. Su clon, profe, igualito a usted. Sí. Está alegre, estaba en examen ahorita en línea, en inglés, y ya lo terminó. Bueno, muchachos, entonces aquí es parte de la adopción de muchos aspectos que tienen que ver con el cambio que hubo, el barco de vapor. Es decir, tal vez dirían ustedes que contradictorio podría ser que la caída de los precios de los transportes se refiere a los precios, no se refiere a los inventos, es a los precios y de las comunicaciones internacionales, porque toma auge el barco de vapor y el ferrocarril en ese momento. Estamos claros, no es que los transportes dejaron de seguir produciéndose, es los precios, ¿verdad? Y de las comunicaciones que toma pauta la principal punto de partida de la globalización. Tenemos aquí otras causas. La causa principal fue la caída de los precios de los transportes, eso ya lo tenemos. La primera globalización provocó cambios estructurales en la producción agraria e industrial y esto es lo que yo les decía. Esto viene relacionado a la revolución industrial, porque con la revolución industrial hubieron grandes cambios estructurales en el sistema productivo.
tanto mayormente en el sistema agrario, en el sistema productivo agrario, porque aparecieron nuevas técnicas agrícolas productivas. Apareció la máquina de coser, ¿verdad? Y la máquina de coser dio mucho impacto, tuvo mucho impacto en la época industrial. Y el comercio internacional, ¿verdad? El comercio internacional se expandió como nunca antes, ¿verdad? Como nunca antes. A principios de 1912, ¿verdad? Creo que fue el año, si no me equivoco, porque tal vez investiguen un poquito y me corrigen si pueden. Ahí aparece la... Ave María González, hasta ahorita están entrando, pero está terminando ya el tiempo. Aparece la construcción de los puertos, el puerto de Panamá, el estrecho de Gibraltar en Europa ya estaba abierto para el comercio internacional, ¿verdad? Ya los países árabes producían en cantidades petróleo en ese momento, ¿verdad? El Golfo de Corfú también estaba ya abierto, entonces ya había una dinámica productiva de enormes recursos naturales mundiales, que eso viene a ser un factor pujante al proceso de la globalización a nivel mundial. Entonces, ese es un factor determinante que debemos de tomar en cuenta. Entonces, generó cambio en la distribución de la renta y el Estado no compensó a los grupos perjudicados. Entonces, esto evidentemente que el enorme aspecto productivo va acrecentando los niveles productivos, los niveles de consumo, y genera una distribución de renta, y en este caso el Estado pues no compensó a esos grupos perjudicados. Generó cambio en la distribución de la renta. Estos presionaron políticamente a los gobiernos para cambiar las políticas económicas, provocando la vuelta al proteccionismo. Es decir, antes de 1945 no había tanto proteccionismo en el comercio internacional, pero la renta de la producción en los países era distribuida para otras cosas. Por ejemplo, entre 1914 y 1918, ¿qué hacía el Estado con la renta? ¿A dónde iba? A la guerra. ¿Estamos claros? En la crisis de los años 30 del crack en Nueva York, ¿a dónde iba la renta? A sufragar gastos de producción a las empresas mayores industriales, pues, que tenían una determinada relación comercial con algunos países. Entonces, la primera globalización provocó determinados cambios en diversos ámbitos. Por ejemplo, en la economía mundial. Vamos a mencionar aquí algunos de ellos. En la producción agraria, industrial y el comercio internacional, ya lo dije. La distribución de la tierra también. En la división internacional del trabajo por países, según sus ventajas comparativas y en definitiva en la especialización productiva de cada país. ¿Verdad? Cada país tenía capacidades productivas diferentes a los otros y no podía competir con los demás países, y vino achicándose el Producto Interno Bruto de estos países, se achicó en la medida que no tenían esas capacidades o ventajas competitivas o comparativas. Más que competitivas comparativas, ¿verdad? Ocasionó una convergencia entre los países y regiones más activas en la globalización, como Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Australia y Japón. ¿Qué significa convergencia? Significa que estas economías eran muy simétricas. Había una compatibilidad en las relaciones económicas entre estos países, y los otros países se quedaban al margen. A eso se refiere. Había una convergencia técnico, económico e incluso hasta político, ¿verdad? En ese momento se experimentó una gran divergencia. Aquí es divergencia, no es convergencia. Se experimentó una divergencia entre la renta de las personas de los países ricos, que es lo que yo decía en la anterior diapositiva, y el resto de países y antiguas potencias como el Imperio Otomano o la China de la dinastía Qing. Entonces, aquí hay divergencia entre la renta. Entonces, la renta era distribuida de forma privilegiada y no de forma social. El avance y el desarrollo de los medios de transporte también conllevó
al incremento de las migraciones, en particular desde Europa. Recuerden el famoso Titanic. La nueva tecnología de transporte, las reducciones de barreras arancelarias, las mejoras en la información promovida por el telégrafo, el incremento de los flujos de capital hacia los países en vías de desarrollo. Estas son otras consecuencias que nos trae el proceso de la globalización. Ok, muchachos, aquí yo estoy finalizando porque necesito ir a hacer unos asuntos ahí, pero yo creo que básicamente el tiempo se está terminando, ¿verdad? Y antes que se termine, pues ustedes ahí revisan la plataforma, ¿verdad? Dediquen a ver ahí la plataforma porque yo dejo grabada siempre la videoconferencia y si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahorita. ¿Aló? Maestro, Wakanda. No, profesor, en mi caso no tengo ¿Sí, ninguna no? pregunta, estuvo muy claro. la segunda tarea yo se la puedo enviar hoy, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. No, ¿quién habla? Ana. ¿Ah? Ana. Ana, disculpe. Sí, así es, Bueno, no hay problema. Ahora, si tienen dificultad, ustedes me avisan, como siempre. Ustedes me dicen el motivo, la razón, la circunstancia, porque es la dificultad que tengan por enviar la tarea.